Cuentos cortos. Y no tan cortos. El origen de los apellidos en Latinoamérica. En la historia de Latinoamérica, los apellidos tienen sus raíces en una combinación de tradiciones indígenas, influencias españolas y otros elementos culturales. Antes de la llegada de los españoles, las culturas indígenas en la región no utilizaban apellidos como se conocen hoy en día. Los colonizadores impusieron la práctica de otorgar dos apellidos a una persona, uno de la familia paterna y otro de la familia materna. Esta costumbre permitía rastrear la genealogía y los lazos familiares con mayor precisión. Los apellidos en Latinoamérica se formaron a partir de diversas fuentes. Uno de los métodos más comunes fue el uso de apellidos patronímicos que se basaban en el nombre del padre o algún antepasado. Por ejemplo, si el padre se llamaba Diego, el hijo podría llevar el apellido Diegués o Diejito. De manera similar, si el padre se llamaba Rodrigo, el apellido del hijo podría ser Rodríguez o Rodriguito. Otra forma de generar apellidos fue a través de topónimos, que eran nombres de lugares o regiones. Algunas personas tomaron el nombre de su lugar de origen o de algún sitio significativo para ellos como su apellido. Por ejemplo, una persona que provenía de la región de Navarra en España podría llevar el apellido Navarro, y alguien cuyo lugar de nacimiento estaba cerca de un río podría llevar el apellido del río. Además, los apellidos podían derivar de nombres de oficios o actividades profesionales. Si alguien era herrero, su apellido podría ser Herrera o Ferrero. Si alguien se dedicaba a la agricultura, su apellido podría ser Aguilera o Caminero. Con el tiempo, los apellidos se transmitieron de generación en generación y se mezclaron con los apellidos de otras culturas y etnias presentes en Latinoamérica. Por ejemplo, en países como México, Perú o Ecuador, es común encontrar apellidos de origen indígena que coexisten con los apellidos españoles. En algunos casos, los apellidos cambiaron o se abreviaron para facilitar la pronunciación o para diferenciarse de otros apellidos similares. Esto llevó a la creación de apellidos compuestos o abreviados, como González en lugar de González de la Fuente o Pérez en lugar de Pérez de Castilla. En algunos países de Latinoamérica, los apellidos también pueden indicar la ascendencia o el lugar de origen de una familia. Por ejemplo, en Chile, los apellidos que comienzan con Bon o de a menudo denotan un linaje de origen alemán o francés, respectivamente. En Argentina, los apellidos de origen italiano son muy comunes debido a la inmigración masiva desde Italia en el siglo XIX. Además, en la época colonial, muchas personas esclavizadas fueron forzadas a llevar el apellido de sus amos, lo que llevó a la presencia de apellidos de origen africano en algunos países latinoamericanos. A medida que las sociedades latinoamericanas evolucionaron y se mezclaron, los apellidos continuaron adaptándose y cambiando. En resumen, los apellidos en Latinoamérica tienen sus orígenes en una variedad de fuentes, incluyendo patronímicos, topónimos, nombres de oficios y herencias culturales diversas. Son una manifestación de la historia y la identidad de las personas y reflejan la rica mezcla de culturas presentes en la región. La historia de los apellidos en Latinoamérica es un testimonio vivo de la rica diversidad cultural y la fusión de tradiciones que han moldeado la identidad de la región. Cada apellido cuenta una historia única sobre la historia familiar y la migración, recordándonos la importancia de preservar y celebrar nuestras raíces y herencias culturales. Los apellidos son una ventana a nuestro pasado, una huella que conecta el presente con la historia de nuestros antepasados. ¿Qué te pareció esta fascinante historia? Déjanos tu comentario. No olvides suscribirte y dejarnos un like, eso ayudaría mucho al canal para que más personas conozcan más de estas historias. Apóyanos compartiendo nuestros videos. Y entra a nuestro canal, tenemos más historias que seguro no sabías. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima historia.